Bueno chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer la semana número 9, ¿no? Que es el tema de métodos operativos 1. ¿Está bien? Para la semana 10 va a ser métodos operativos 2, así que necesito que esta clase lo tengan claro para que la próxima no tengan ninguna duda. A ver, ¿qué vamos a aprender en este tema? Vamos a aprender cómo aplicar algunos métodos, ¿no? Que parecen complicados, que parece que tienes que aplicar ecuaciones, ¿no? Para poder resolverlos, cuando no es necesario, ¿no? Con métodos operativos simplemente aplicas lo que se llama operaciones inversas y falsa suposición, ¿no? Más que nada abarca esos temitas, ¿no? De operaciones inversas y falsa suposición. Y como les digo, no vamos a trabajar con ecuaciones, ¿no? Aunque los problemas parecieran que necesitan ecuaciones, o se pueden hacer con ecuaciones, pero no vamos a hacer de esa manera, sino aplicando estos conceptos de R. ¿Sí? Bueno, los métodos operativos, como les digo, abarcan a lo que se llama operaciones inversas y falsa suposición. Son dos métodos de análisis, ¿está bien? En el primer caso, ¿cómo reconocemos las operaciones inversas? ¿No? Por ejemplo, lo reconoces porque no conoces la cantidad inicial. Existen varias operaciones aritméticas simultáneas que pueden ser suma, resta, división, multiplicación, ¿no? O sea, esos tipos de operaciones aritméticas hay, ¿no? En las operaciones inversas. Y también al final se conoce el valor o la cantidad, ¿no? Que está al final. Entonces, de esa manera, con estos tres puntos reconoces que estamos hablando de operaciones inversas. Ahora, pero ¿cómo aplicamos el método? ¿No? Siempre se coloca lo que queda, o sea, al final, se trabaja del resultado final hasta llegar a la cantidad inicial. O sea, trabajamos de al final hacia el inicio. ¿Está bien? O de adelante hacia atrás, como quieran decirlo, ¿no? Pero se dice del final hacia el inicio. ¿Está bien? Ahorita vamos a ver cómo se trabaja. Y por último, cuando se trabaja hacia atrás, se realizará con operaciones inversas, ¿no? Entonces, eso también lo voy a explicar ahora, no se preocupen. Ahora, el método de la falsa suposición. Para utilizar este método, el problema debe reunir las siguientes condiciones, que deben ser, o bueno, deben existir dos incógnitas, debe presentar un valor numérico producido por la suma de las dos incógnitas, que son los números de elementos, y tener el valor unitario de cada incógnita, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto, profesor? ¿No? Ustedes saben que siempre hay un error en todo, o sea, nada es perfecto. Tú cuando tomas una pastilla, por ejemplo, no sé si sabrás que hay un porcentaje de que te puede hacer daño. Hay una probabilidad que te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene alergia, que tiene problemas de salud, que puede afectar de repente esa pastilla, ¿no? Entonces, las pastillas tampoco no tienen una efectividad al 100%, ¿no? Así como las vacunas, ¿no? Las vacunas, por ejemplo, tienen un porcentaje de error. ¿Por qué? Porque no son efectivas para todos, porque todos somos distintos, todos tenemos diferentes cuerpos, ¿no es así? Entonces, a un poco ahonda esto, ¿no? El método de la fase de suposición es como que una introducción a eso. Como que si entiendes esto, más adelante vas a poder entender el tema de probabilidades y todas esas cosas, ¿no? De que existe un error y todo. Cuando estás en la universidad, bueno, los que estudian ingeniería, esos temitas de arquitectura, siempre tienen que lidiar con lo que sería el error, porque las medidas tampoco son exactas, ¿no? Tú cuando diseñas una medida, por ejemplo, ¿no? Para hacer una laptop, las medidas tienen que tener un porcentaje de error, sí o sí, porque nunca lo vas a hacer siempre a la misma medida, ¿no? Entonces siempre lleva un porcentaje de error. Todas las medidas que tienen, no sé, pues tu carpeta, tu silla, ¿no? Una laptop, ¿no? Cuando se diseña algo de repente de tecnología, también hay porcentaje de error. Entonces, digamos que acá vamos un poquito a hablar sobre, no exactamente eso, sino sobre el error en sí y el valor unitario, ¿no? Que tiene un error, ¿está bien? Que también hay. Entonces, ¿cómo se aplica el método de falsa suposición? Se aplica con dos incógnitas, o bueno, cualquiera de las dos incógnitas, y nos conducirá a un error o un error total, dependiendo, ¿no? Que usualmente ese error y error total es casi lo mismo, ¿no? Dependiendo si hablamos de error unitario, ¿no? Ahora, este error se debió, dice, a la falsa suposición, donde asumimos que todos los elementos eran de una clase, ¿no? Donde existe un error unitario. El error unitario es como que la división entre el error total entre la cantidad total. ¿Sí? Básicamente es el error unitario. Por último, se encuentra el número de errores a través de la relación que existe entre el error total y el error unitario, ¿no? A veces la gente piensa, por ejemplo, de que todo es perfecto, todo es exacto, ¿no? Cuando siempre hay un error total o hay un error unitario, ¿no? Listo. Entonces,
Vamos a comenzar con los ejercicios para un poquito entender mejor el tema, porque hemos visto la parte teórica. Ahora vamos a ver los ejercicios. Ya saben cómo se trabaja los ejercicios. Se copia la solución y me hacen una pequeña explicación, ¿saben? Para ver si lo comprenden o no comprenden el tema, ¿saben? O cómo se llama lo que estamos aplicando, ¿no? Bueno, vamos a ver. En el primer ejercicio, ¿qué nos dice? A ver, en el primer ejercicio nos dicen un número se disminuye en 42, ¿no? Y el resultado se divide entre 6, el cociente obtenido se le multiplica por 20, luego se triplica el producto obtenido y se divide entre 5, hallándose 600 de cociente. Y dice, coloque verdadero, bueno, V si es verdadero o F si es falso, según corresponda, ¿no? Entonces, para comenzar, hay que resolver lo que nos están pidiendo y hay que reconocer algo, ¿no? ¿Qué método vamos a trabajar? ¿No? Como vemos en el problema, nos están hablando de operaciones aritméticas, no se conoce la cantidad inicial, pero sí se conoce la cantidad final. Entonces estamos hablando de las operaciones inversas. Entonces vamos a aplicar el método de las operaciones inversas. Pero para eso tenemos que decir, a ver, vamos a interpretar. Me están diciendo que un número que no conozco, ¿no? El número que no conozco, vamos a interpretarlo así. Ya, vamos a ponerle acá un numerito, ¿está bien? Un numerito por acá, que no conozco. Dice que se disminuye en 42, o sea, le voy a quitar 42, ¿no? Luego va a quedar por acá un resultado. Luego, ¿qué sucede? Vamos a cambiar el confort. Luego dice que al resultado que te quede, se divide entre 6, ¿no? O sea, lo divido entre 6. Luego este resultado dice al cociente. ¿Qué es el cociente? El cociente es el resultado de la división, ¿no? Dividendo, divisor, cociente. Este es el cociente, o sea, el resultado de la división, ¿no? No te asustes cuando te digan cociente. Al cociente, que sería esto, obtenido, se le multiplica por 20. Entonces multiplicamos por 20 y luego se triplica el producto obtenido, dice, ¿no? Se triplica el producto obtenido, ya, o sea, por 3 y se divide entre 5, ¿no? Se divide entre 5 hallando, ¿no? Hallándose 600 de cociente. O sea, el resultado al final, ¿cuánto es? 600. Listo. Ahora la pregunta sería, profe, ¿pero cómo lo hago? ¿No? Entonces, para comenzar, como se llama operaciones inversas, tenemos que decir, profe, si acá yo estoy yendo, restando, dividiendo, multiplicando, multiplicando, dividiendo, tengo que reconocer cuáles son las operaciones inversas. No, y digo, de la suma, su operación inversa, ¿cuál es? La resta. De la resta, su operación inversa, la suma. De la multiplicación es la división. De la división, la multiplicación. De la potenciación, ¿no? Sería la radicación. De la radicación, la potenciación. ¿No es así? Son operaciones inversas. Por lo tanto, si yo quiero hallar la cantidad inicial, voy a hacer lo mismo, pero esta vez voy a decir esto. Ya no va a ser entre 5, sino, si quiero ir del final hacia el inicio, tendría que hacer entre 5, la operación inversa, por 5. Por 3, la operación inversa entre 3, ¿no? Siguiente, por 20 sería entre 20. Y si es entre 6, sería por 6. Y por último, menos 42, operación inversa, más 42. Entonces, de esa manera trabajamos un poquito más rápido, pues, ¿no? Decimos 600 por 5 sería 3000, ¿no? 3000. Listo. Luego, acá era entre 3, ¿no? Acá era entre 3, ahí se me pasó. 3000 entre 3 sería 1000 entre 20 sería 50. 50 por 6 sería 300. Y por último, 300 más 42 sería 342. Entonces, al inicio, ¿cuánto tenía? Al inicio tenía 342, ¿no? Y bueno, acá voy a poner final, ¿no? Para que quede claro. Entonces, ya todos los valores. Entonces, la pregunta es, ¿el problema presenta dos incógnitas? A ver, vamos a preguntar, a ver, quiero que me respondan por ahí. Sí,
¿Presenta? ¿No presenta? ¿Qué dicen? A ver. Falso. Dicen, ¿presenta o no presenta dos incógnitas? ¿En qué caso presenta dos incógnitas? A ver, como les dije, estamos en el método de operaciones inversas, ¿no? ¿Dónde se presenta dos incógnitas? En el método de la falsa suposición, ¿no? Pero no estamos en el método de la falsa suposición, estamos en el método de las operaciones inversas, donde no solamente se conoce la cantidad inicial, ¿no? Por lo tanto, sería falso la primera, ¿no? Falso. Listo. Siguiente, el valor numérico final es 600, obviamente que sí, ¿no? Verdadero. Y por último, el número buscado es 342, verdadero. ¿Está bien? Profe, ¿cómo le explicamos? Me ponen qué método se usa, pues, ¿no? Nada más. Está bien, me ponen el método que se usa y me copian la solución. Les estoy diciendo, luego no me digan que no digo nada, de que es muy difícil de explicar, no sé cómo explicar, pero a veces me dicen eso, ¿no? Les estoy diciendo. Bueno, vamos a la 2. A ver. Cada vez dice que Lucho se encuentra con Vanessa, este le duplica el dinero a Vanessa, ¿no? Qué bueno es. Y en agradecimiento, ella le da un sol. Bueno, si en un día se han encontrado dos veces, luego de las cuales Vanessa tiene 9 soles, ¿cuánto tenía inicialmente Vanessa? A ver, entonces vamos a comenzar otra vez aplicando al parecer operaciones inversas. ¿Por qué, profe? Porque, a ver, supongamos que al inicio, ¿no? Al inicio yo no sé cuánto va a tener Vanessa, ¿no? Entonces vamos a ver cuántas veces se encontraron, dice. Entonces, bueno, voy a suponer que son así, ¿ya? Luego lo borro si necesito más espacios. A ver, al comienzo, al inicio, ¿no? Vanessa tenía un dinero. Obviamente no sé cuánto dinero tiene. Pero dice que cuando Vanessa se encuentra con Lucho, él le duplica el dinero a Vanessa. Pero dice que luego, en agradecimiento, ella le da un sola a Lucho. Pero ¿qué pasa? Dice que en ese día se ha encontrado dos veces, ¿no? Con Vanessa. Por lo tanto, a ver, si se ha encontrado dos veces, ¿cómo sería el proceso? A ver, Vanessa se encontró con Lucho, entonces Vanessa duplicó su dinero, o sea, por dos. ¿Por qué? Porque Lucho le duplica el dinero, ¿no? Pero luego Vanessa, ¿qué dice? No, le tengo que dar un solcito a Lucho porque me ha duplicado el dinero, ¿no? Su premio, -1, ¿no? Si te le das un sol, le estás quitando uno. Luego, otra vez se encontró con Lucho, ¿no? Porque ese se encontró dos veces. Entonces, le vuelve a duplicar su dinero, Lucho, porque se encuentra otra vez. Luego Vanessa dice, no, tengo que darle un sol, ¿no? Por lo tanto, sería hasta ahí. Nada más, ¿no? Porque dice que se encuentra dos veces, ¿no? Dos veces. ¿Y qué pasa al final? Dice que luego de las cuales Vanessa tiene 9 soles. Por lo tanto, al final, ¿cuánto tiene? 9 soles. Profe, pero ¿cómo lo haría? Para poder llegar al inicio, aplico operaciones inversas, ¿no? Porque si acá es -1, +1. Si acá es por 2, entre 2. Si acá es -1, es +1. Y por último, si es por 2, acá sería entre 2, ¿no? Son operaciones inversas. Entonces aplicamos, ¿no? 9 más 1, 10. 10 entre 2, 5. 5 más 1, 6, ¿no? 6 entre 2, 3. ¿Cuánto tenía el inicio? 3. 3 solcitos, ¿no? Tenía 3 solcitos. Fácil, ¿no? Está fácil. Creo que no hay nada complicado. Profe, entonces, las operaciones inversas son sencillas. Claro, solamente hay que saber interpretar, ¿no? Y tengan cuidado, porque de repente en el examen les puedo poner, ¿no? 3 soles, 3 céntimos, ¿no? 3 dólares. Les puedo poner así, ¿ah? Entonces lean bien, porque algunos dicen, ¿pero cuál es? ¿No? ¿De qué manera estamos hablando? En trigonometría también a veces le pongo así, ¿no? Creo que en el primer trimestre creo que les puse así. 2 centímetros le puse, ¿no? 2 metros. Entonces, tienen que saber interpretar, ¿está bien? Las unidades en las que están trabajando tienen que saber interpretar siempre. Bueno, sigamos. A ver qué dice. Problema número 3. Dice, cuando un campesino saca agua de un pozo, extrae la mitad del contenido y 5 litros más. Si después de 3 extracciones quedan aún 10 litros de agua en el pozo, ¿cuántos litros había al inicio? A ver, vamos a ver. Entonces,
Al parecer también son operaciones inversas. ¿Por qué? Porque dice que el campesino saca agua de un pozo que extrae la mitad del contenido y 5 litros más. Pero dice que hace después de 3 extracciones, queda aún 10 litros de agua del pozo. Entonces, a ver, en el pozo, ¿no? Hay una cantidad de agua, ¿no? Dice que hay 3 extracciones, entonces supongo que serán 6, pues, ¿no? 3, 4, 5, 6, 1. Ya por acá se dice un poco, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo. A ver, entonces al inicio, yo no sé cuánto hay, ¿no? Yo no sé cuánto hay en el pozo de agua, ¿no? Pero ¿qué te dice? Que saca del agua de un pozo, extrae la mitad del contenido y 5 litros más. O sea, si tú sacas la mitad del contenido, ¿no? Entonces le vas a sacar entre 2. Pero no solamente eso, y le sacas 5 litros más. Por lo tanto, le estás quitando 5 más. O sea, menos 5, ¿no? Hay que saber interpretar. Pero dice que este proceso lo hace 3 veces, ¿no? 3 extracciones. Por lo tanto, vuelve a sacar la mitad y le resta 5, ¿no? O sea, le quita 5 litros más. Vuelve a sacar la mitad y le quita 5 más. ¿No es así? Listo. Entonces dice que después de las 3 extracciones te quedan aún 10 litros en el pozo. Por lo tanto, al final, ¿cuánto hay? 10. Acá ponemos final. Profe, pero para hacerlo más fácil, lo hacemos con operaciones inversas. Si es menos 5, la operación inversa sería más 5. Si es entre 2, la operación inversa sería por 2. Si es menos 5, otra vez más 5. Acá sería por 2 más 5 por 2. ¿No? Listo. Entonces, ¿cómo sería? 10 más 5, 15. 15 por 2, 30. 30 más 5, 35. 35 por 2, 70. 70 más 5, 75. 75 por 2, 150. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿cuánto había al inicio? 150 litros, ¿no? Es bueno interpretar o saber las unidades, como ya les digo, porque algunos por no saber eso, no saber leer, pierden, ¿no? Pierden. Bueno, entonces al inicio, ¿cuánto había, profe? 150. Pero la pregunta dice, el campesino extrae diariamente 3 kilos del contenido más 5 litros. Entonces le queda diariamente, a ver, vamos a ver. Entonces, si él extrae 3 kilos del contenido más 5 litros, ¿cuánto le quedaría? A ver, ¿cómo harían eso? A ver, ¿cómo harían eso? ¿Cuánto le queda diariamente? A ver, ¿no? Ya sabemos cuánto hay al inicio. A ver, esa pregunta va para ustedes. A ver. Si el campesino extrae diariamente 3 kilos del contenido más 5 litros, entonces le queda diariamente, ¿cuánto le quedaría? Entonces podríamos decir que al inicio hay 150. Le quitas los 3 quintos del contenido, o sea, del 150, más 5 litros, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 3 quintos 150 sería quinta, quinta, 1, 30. 3 por 30, 90. Más 5, 95. 150 menos 95, si no me equivoco, sale 55, ¿no? Entonces, ¿cuánto le queda? 55, 55 litros. Nada más. Esa sería la respuesta que haría acá, ¿no? Le queda diariamente 55 litros. Porque te dice, extrae diariamente, te dice, ¿no? Y la 2 te dice, el campesino hubiera extraído diariamente, ¿no? Entonces le queda 2 céntimos del contenido menos 2 litros, ¿no? Es al revés, ¿no? Te están diciendo lo que le queda, pero entonces, ¿cuánto ha extraído? Entonces, por lógica, a ver,
te queda diariamente 2/7 del contenido, ¿no? Menos 2. Entonces, ¿cuánto tenías al inicio? ¿Cómo puedo saber eso? Fácil. Los 2/7, recuerda que la unidad representa siempre el total, ¿no? También recuerda que la unidad es como decir 100%. ¿Por qué? Porque el porcentaje es igual a entre 100, y 100 entre 100 es 1, ¿no? Entonces, es igual. Entonces, la unidad por esa razón equivale a un total, casi siempre. Entonces, si 2/7 se extrajo, ¿no? O te queda, ¿cómo saber cuánto extrajiste? Restando. 1 menos 2/7 sería 5/7. Profe, ¿cómo lo hizo? 7 por 1, 7 menos 2, 5, ¿no? Te queda 5/7. Ahora, ese 5/7, ¿qué sería? Serían los 5/7, sería lo que extrajo, ¿no? ¿No? Lo que extrajo sería lo que falta, o sea, los 5/7 del contenido, que sería 150. Pero, como te queda menos 2, ¿cuánto tuvo que extraer? Más 2. Ahí está. Entonces sería de esa manera, ¿no? Mm, extraño ese problema. Debería salir entero, pero no sale entero. Mm, sí, está bien, está bien. Sí, está bien, porque sería más 2. Sí, está bien. Bueno, va a salir fracción, ¿ya? Va a salir una fracción. No va a salir exacto, lamentablemente. Bueno, ustedes lo hayan, ¿ya? Ustedes hayan esa fracción. No sale exacto, lamentablemente. Está bien planteado, pero no sale exacto, lamentablemente, la fracción. ¿Está bien? Entonces, voy a extraer diariamente. Acá ustedes lo hayan, ustedes. Muy bien. Entonces, hay unos problemitas extras, ¿no? Y por último, esta es la última, creo, sí. ¿Qué nos dice la número 4? ¿Qué dice? Un poeta solo emplea palabras de 5 u 8 letras, ¿ya? En un poema empleó 25 palabras y un total de 149 letras. Relacione correctamente las columnas. A ver. Dice, suponiendo que todas las palabras son de 8 letras, el error total es, ¿ya? Suponiendo que todas las palabras son de 4 letras, el error total es, y número de palabras de 8 letras. Ya. A ver, vamos a empezar. Primero hay que interpretar, porque te dicen que hay palabras, ¿no? De 5 u 8 letras. Ahora, entonces supongamos que de 5 letras, ¿no? De 5 letras, tengamos X. ¿Qué cosa? Palabras. Y de ocho letras hay Y, ¿no? Entonces, ¿qué diría? A ver, para comenzar, como hay X palabras de 5 letras y Y 8, bueno, Y palabras de 8 letras, y me dicen que hay un total de 25, entonces yo qué puedo decir que la suma de X más Y va a ser 25, para comenzar. Ahora, pero si me dicen, y un total de 149 letras, ahora, pero yo cómo voy a saber el total? Si sabes que hay X palabras con 5 letras, ¿cómo puede ser el total de palabras? Digo, de letras. Multiplicando, pues, ¿no? Es como que te diga, tienes dos palabras de 5 letras. ¿Cuántas letras tienes? 2 por 5, 10. Por lo tanto, acá sería 5 letras, X palabras. Ah, entonces que es 5 por X. Y sumas más el total de letras que hay acá, que sería 8 por 10. Entonces ya tienes el total de letras, que sería igual a 140. Ahí está. Y de esa manera vamos a poder hallar, ¿qué cosa? Las letras, ¿no? Las palabras. Bueno,
Entonces, resolviendo por acá, lo podemos hacer. ¿Qué pasó? Ahí está. Podemos hacerlo mm, reemplazando. Ya vamos a ir reemplazando, ¿ya? X acá es igual a 25 menos Y, ¿no? Entonces reemplazamos el X acá y sería 5 por 25 menos Y más 8Y. Estoy reemplazando el X, va a ser igual a 149. ¿Cuánto sería acá? Sería 5 por 25, 125. Menos 5 por 10 sería 5Y, más 8Y es igual a 149. Como está en cuarto, voy a hacerlo violento. 8Y menos 5Y sería 3Y. 125 pasa a restar. 149 menos 125, 24. Por lo tanto, ¿Y cuánto vale? Y vale 8. Profe, pero si Y vale 8, ¿X cuánto vale? 17. Por lo tanto, X 17, Y 8. ¿Pero eso qué significa? Que hay 17 palabras, ¿no? Porque, a ver, acá voy a ponerlo. Palabras. Son 7 palabras de 5 letras y hay 8 palabras de 8 letras. Entonces digo, ¿el número de palabras de 8 letras cuánto es? Sería 17. No, 8, ¿no? Sería 8. Entonces, vamos relacionando. El número de palabras de 8 letras sería 8, por lo tanto acá sería 2. Luego, suponiendo, dice que todas las palabras son un número de 4 letras, ¿cuánto sería el error total? Ahora, ¿cómo voy a hallar el error total? Como tú supones, ¿no? Estamos hablando de una falsa suposición, ¿no? Si yo supongo que todas son de 4 letras, o sea, digo, ¿cuántas palabras son en total? Son 25. Entonces yo digo, 25 por 4, ¿qué me va a dar? La cantidad de letras, ¿no? Que sería 100, 120. Pero ¿cuánto había en total? En total había 149. ¿No es así? Sería 149 en ese caso. Está bien, ¿no? Es 100, profesor. Ah, verdad, 100, 100, 100, 100. Verdad, me confundí. Listo, sería 100. Entonces, ¿el error total cómo se halla? El error total se halla la cantidad que sería la... Bueno, depende, ¿ya? Si el error es mayor, también se resta menos la cantidad real. ¿Está bien? Sería el de la cantidad de falsa suposición, ¿no? Menos el error, bueno, la cantidad real, ¿no? Menos la cantidad real. O en este caso es al revés. Sería la cantidad real menos la cantidad de falsa suposición, que sería el total que es 149 menos 100. ¿Está bien? Que sería 49. Les voy a pedir que se reconecten para la asistencia. ¿Está bien? Y para acabar con el ejercicio de acá. ¿Está bien? Se reconectan para la asistencia porque se está acabando el tiempo del Zoom. Estoy avisando, se reconectan para la asistencia porque se está acabando el tiempo del Zoom. Luego no me digan que no avisé. A ver, entonces en el segundo caso sería 49 el error total, ¿no? El error total. Ahora, el primer caso te decía, suponiendo que todas las palabras son de 8 letras, ¿cuánto es el error total? Ahora, si suponemos que son de 8 letras, no todas las palabras suman 25. Entonces decimos, sería 25 por 8, sería la cantidad supuesta, que sería 200, ¿no? 200. Pero en este caso, el error es más grande, bueno, o la cantidad supuesta es más grande que la cantidad real. Entonces, el error total para este caso sería la falsa suposición menos la cantidad real, que sería 149. Por lo tanto, en el primer caso, ¿cuánto sale? 51, ¿no? Entonces, acá me confundí, ¿no? Acá era 1, acá era la 3 y acá era... Listo. ¿Está bien? Entonces, el error, como digo, va a depender. A veces es de más o a veces es menos, ¿no? Es como cuando,
A veces saca o haces más buenas que malas, ¿no? De repente en algunos casos, dependiendo, ¿no? Supongamos que has hecho más buenas, ¿no? O supongamos que has hecho menos buenas. También te pueden poner ese tipo de problemas en errores, ¿está bien? O en falsa suposición, ¿no? Si hubieras hecho menos buenas, te dicen cuánto hubieras sacado, ¿no? O cuánto sería el error. Si hubieras hecho más buenas, cuánto hubiera sido el error, te dicen, ¿no? El error total. Ahora, ¿y cómo sería el error unitario? El error unitario sería el error total entre la cantidad total. ¿Y cuál es la cantidad total? En este caso, sería la cantidad real, ¿no? La cantidad real que sería, pero bueno, hay que tener cuidado acá. Porque si vamos a hablar de un error unitario, tenemos que dividir entre la cantidad de letras, ¿no? Porque estamos diciendo que es de 8 al parecer, ¿no? Aunque acá sería 25 si no me equivoco. Claro, acá sería entre 25 palabras para ver cuál es el error de letra, el error de las letras. Entonces dividimos entre 25 y te va a salir el error unitario, ¿ya? El error unitario sería así. ¿Para qué? Para que veas que el error unitario te va a sacar cuántas letras hay de error, básicamente, ¿no? El error que te salga acá va a ser el error de las letras, ¿no? Porque ahí de repente, ¿cuántas letras de más? Usualmente te especifica eso, ¿sí? El error unitario usualmente te especifica eso. Listo, chicos. Entonces, me ponen ahí cuáles son básicamente los métodos que se han aplicado para cada caso, porque cada uno tiene su método. Eso va a ser la explicación, nada más, ¿ah? Los métodos que se aplican y obviamente me copian la solución. ¿Está bien? Obviamente me copian la solución. Y en la pregunta 3 al parecer queda como algo pendiente, ¿no? Que ustedes resuelvan lo de acá. Sale fracción, así es que bueno, no lo hice. Pero ya bueno, ustedes lo hacen. Ustedes ya lo hacen. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos, chicos. ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Justo acabamos el tiempo. ¿Ninguna? Bueno, la otra clase toca métodos operativos 2. Voy a tener que hacer en la próxima clase, ya que, bueno, voy a grabar la clase básicamente, porque no voy a poder hacerlo, porque la otra semana les dije que no hay clase el martes, porque tienen que hacer sus actividades de fiestas patrias. Entonces, estos son los ejercicios que voy a hacer. Lo voy a grabar, está bien, lo voy a grabar, ya ustedes lo van a ver después. El día de mañana les aviso, ¿ya? El día de mañana les aviso cuándo lo subo. Probablemente el domingo o el sábado lo estoy subiendo, ¿sí? Listo. Entonces, hasta ahí nos quedamos, chicos. Hasta ahí nos quedamos.